Mateo 4, 1 al 20. Dice así: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y aquí está el problema. El que tenga oídos para oír, oiga. Y Jesús no se está refiriendo a oídos físicos, sino a oídos espirituales. Y Jesús le hablaba por parábolas a la gente. Y aunque yo quiero que nos ubiquemos bien, ¿verdad? Que hoy yo soy el que está diciendo la parábola. Pero en aquel tiempo era Jesús el que estaba delante de todas las personas diciendo la parábola, hablando de ella, llevándoles el mensaje. Pero ni porque era Jesús atendían el mensaje. Qué duro, ¿no? O sea, cualquiera de los que estamos aquí pensaríamos, diríamos, bueno, si en vez de estar predicando el pastor José, estuviese predicando Jesús, ¿tú recibirías diferente la palabra? ¿Ustedes creen? Esta es una buena pregunta. Si fuese Jesús, ¿yo recibiría igual la palabra que la palabra del pastor José Rodríguez? Porque la palabra es la palabra, es la misma, no cambia. Yo estoy diciendo las mismas palabras que dijo Jesús. Pero déjenme decirles que ni siquiera en aquel tiempo, siendo Jesús, las recibieron. Qué duro, ¿no? O sea, qué duro, y por eso siempre les pido ayuda. Qué duro para mí, como pastor, que estoy entregando mi tiempo y mi vida para compartir mi tiempo, que no va a ser algo que se me va a regresar, pero se lo doy a Dios, a tu vida, compartir mi vida con tu vida, para no tomar o recibir un resultado. Entonces tú me tienes que ayudar a mí para que la palabra sea derramada en tu vida. Porque no depende de mí, ni depende de Jesús, ni depende del Espíritu de Dios, depende de ti, de ti. No importa cuánto yo hable, no importa cuánto me esmere, no importa cuánto estudie, no importa cuánto me doblegue, más que Jesús, y no recibieron la palabra de Jesús, wow. Mira esto, mira lo que dice aquí Jesús. Dice el 8, para seguir en el texto, dice: pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera
por parábolas todas las cosas, para que viendo no vean, y no perciban, y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y esto es impresionante porque Jesús está diciendo, Jesús que quiere que la gente se convierta, está diciendo que a los que están allá afuera, a los 12 discípulos, les decía, les explicaba bien, con detalle la parábola. Pero a los que están fuera, no, para que viendo no vean, para que oyendo no entiendan, ni se conviertan, ni les sean perdonados los pecados. ¿Cuál es la diferencia entre los que estaban afuera y los que estaban adentro? ¿Cuál era la diferencia de los que estaban? Esto lo está diciendo Jesús. Le está diciendo que a los que están afuera no se les es la bendición de entender la palabra. Y lo podemos entender bien. Cuando estábamos en el mundo, que no estábamos aquí, no entendíamos la palabra. La leíamos y era en chino. Perdón por los chinos. Pero no entendíamos. No la entendíamos. Yo le daba vuelta a eso y yo decía, ¿por qué esto es tan difícil? No entiendo ni papa de esto. No se nos daba a entender la palabra. No la podíamos comprender. Cuando vinimos al Señor y nos aproximamos a un círculo de adoración, de entrega, de doblegación a Dios, entonces la entendimos. Y este entendimiento produjo en nosotros lo que Jesús dice. Mira lo que produce. Cuando tú recibes la palabra, cuando tú te doblegas a la palabra, que era lo que pasaba, estaban con él, dice Jesús, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio. Es un misterio. El entenderla es impresionante porque está basada en un misterio que solo los que están próximos a Jesús. Y la única forma de que tú estés próximo a Jesús es que tú puedas ser obediente a través y con el Espíritu de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ok. Entonces dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la palabra. Y él les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio de Dios. Mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan. Entonces, el propósito de esto es que no se conviertan porque son pecadores, que no se conviertan y no se les sean perdonados los pecados. Qué terrible. O sea, cuando tú te conviertes a Cristo, también se te perdonan los pecados. Yo quiero que usted entienda una cosa. Esta parábola es una parábola que trae una palabra, valga la redundancia, una palabra que es progresiva. No es estática, es progresiva. Muestra toda tu vida, completa, toda tu vida. No es que paró en un momento, sino que la parábola te va a mostrar todo el trayecto de tu vida para mostrarte si tú recibes o no la palabra. Cuando cada palabra cae en pedregal, o cuando la palabra cae en buena tierra, o cuando la palabra en tu vida trae espinos, o cuando vienen los pájaros y la toman. No es una palabra del momento, es una palabra progresiva que muestra todo tu caminar con Cristo, con Dios. ¿Sí? ¿Me explico? Así que la vamos a ver de esa forma, la vamos a ver progresiva, a largo plazo. ¿Ok? Como que si la prueba
es a largo plazo. Dice el 12, el 13, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Pues entenderéis todas las parábolas. El sembrador, y Jesús lo explica, es que me quedé en el 13, ¿verdad? Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, o sea, el pastor, o el que lleva la palabra. Puede ser usted. La palabra, el sembrador, es el que siembra la palabra. ¿Okay? Y la semilla es la palabra. Y estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después la oyen, enseguida viene Satanás y quitan la palabra que se sembró en sus corazones. Aquí hay el primer problema que tenemos que identificar. Dice, el sembrador, o sea, el que siembra, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyeron, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, o sea, en piedra. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen fructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Hay diferencias entre uno y otro. Los apóstoles están con Jesús, están oyendo aquella parábola y no están entendiendo ni pizca, y andaban con Jesús. Y cuando se apartan, van con Jesús y le dicen, ¿qué quisiste decir con esto? Y Jesús le dijo, wow, no entendieron la parábola y tampoco estos se van a entender ninguna. Y andaban con Jesús. ¿Quién les dio la palabra a ellos? ¿Quién se las dio? A los apóstoles. Jesús. Pero no la entendían. No la entendían. Y era Jesús. Cuanto más usted tenga misericordia conmigo, ponga un poco más de atención, porque José Rodríguez no es Jesús. A ver si entendemos algo. A ver si comprendemos un poco. Para que lo razonemos, lo entendamos. Ayudemos al pastor en su tarea. Porque es para la salvación de tu alma. Una mano. Ayúdenme un poco. Hermano, yo no estoy diciendo por prédica. Yo les estoy pidiendo ayuda. Para yo salvar y poder salvar tu alma. Es necesario. Si Jesús, que era Jesús, no podían comprender estas cosas, ¿cómo podemos hacer entonces? Te voy a explicar qué pasa. Donde se siembra la palabra son los corazones. Y hay diferentes tipos de corazones. Hay unos corazones de piedra, hay unos corazones que son un poco más blandos, hay unos corazones que tienen grietas donde la semilla puede caer
y puede llegar a dar fruto. Pero hay diferentes tipos de corazón. Y aquí es donde viene el problema. No se trata de la palabra, sino dónde cae la semilla. ¿Dónde cae la semilla? ¿A dónde cae la palabra de Dios en tu corazón? Y todos tenemos en nuestros corazones partes duras y blandas. Y algunos estuvimos con un corazón muy blandito por muchos años. Pero alguien se encargó de endurecerlo y este es Satanás. Y si la semilla te cae en una parte dura de tu corazón, yo doy la palabra, pero en piedra, en pedregal, en una parte dura de tu corazón, sea odio, sea rabia, sea enojo, al único que va a afectar es a ti. Por eso yo te doy un consejo: cuando la palabra caiga en tu corazón, empújala al lado donde hay tierra. Empújala y haz el esfuerzo para que caiga en buena tierra. Empújala un poco. Medítalo, doblégate. Si habla de perdón y estás muy adolorido, empújala a la misericordia, empújala al recuerdo, al agradecimiento. Aquí alguno ha estado bravo con algún amigo, algún familiar, con esposa, esposo. No, aquí no, nadie. Todos pasamos. Todos. Ahora, solo nosotros, ni siquiera Dios, puede hacer lo que tú puedes hacer. Solo tú. Dios no lo va a hacer por ti. Tú eres el único que puede tomar determinaciones en tu vida para que la semilla, para que la palabra de paz, de perdón, de amor, de la palabra que viene de Dios, caiga en una parte en tu corazón de doblegación. Esa es una buena tierra. Amor es una buena tierra. Paz es una buena tierra. Obediencia, la mejor de ellas. Aquí alguno ha sembrado matitas o un arbolito. Yo sembré dos árboles de mango. Si usted ve ese árbol de mango ahorita es gigante. El otro lo tuve que cortar. El otro estaba enfermo. No se recuperó. Lo terminé cortando. Y estaban sembrados uno cerca del otro en el mismo terreno de mi casa. Uno dio fruto y el otro estaba enfermo. Nunca se recuperó. Somos nosotros, mis hermanos, los únicos que podemos hacer la diferencia. Ni los apóstoles entendían. Jesús le explicó. Agarré una versión con traducción moderna. Vamos a verla. Solo se las voy a leer. Es lo mismo de Marcos. Dice así: ¿no entienden esta parábola?, continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y la quita, y les quita la palabra sembrada en ellos. Todo lo que estamos aquí, aún yo y todos, hemos vivido esto. No recibo, cuando no tengo un corazón doblegado, no recibo del pastor lo que no me conviene, lo que no me gusta, lo que no me agrada.
Si hay conflicto dentro de mí, no la recibo. Aquí, levante por favor la mano un momento a alguien que haya pensado que la prédica era para él. Qué casualidad. Hay veces que llegamos a la iglesia, me ha pasado muchísimo. El Señor te conoce a ti. Yo no sé cuáles son tus debilidades. Yo no sé, pero Dios sí las conoce. Y algunos, antes de empezar la prédica, me dicen, pastor, necesitaría hablar con usted. Cuando termina la prédica me dicen, pastor, ya no necesito hablar, ya usted me contestó la pregunta. ¿Le ha sucedido a alguien aquí? ¿Eh? Gustavo muchas veces me ha dicho, pastor, Dios, exacto. No viene de mí, viene del Señor. El Señor contesta, el Señor nos habla. Pero acuérdate, cuando la palabra viene y esa palabra no viene como tú la deseas, no viene a tu forma, no contesta lo que tú estabas preguntando, esa palabra no trae fruto. Porque no es lo que yo quería. Cuando veníamos del mundo, veníamos con una cosmovisión, con una forma de ver la palabra de Dios, y era, ¿cuál era? Yo estoy ahora viniendo aquí para que Dios me dé más. Y veníamos para utilizar a Dios para que Dios hiciera nuestra voluntad, ¿sí o no? Así que cuando yo hablo por mí, me sentaba ahí como están ustedes y oía y decía, ¿qué tengo que dar de lo mío? Oh, este está loco. Y venía Satanás y se llevaba la semilla de esa palabra y la perdía. Y cuando la palabra no se ajustaba a que yo tuviese que pedir perdón o ser humilde o ser, la semilla pasaba así. La semilla pasaba por encima de mí. Seamos honestos, hay veces que no nos interesa la palabra. O la recibimos y no la pongo en práctica. No la fructifico. No le saco provecho. La oigo, pero es que no ahondó. Cayó en una parte en mi corazón que esa parte yo no la tengo blandita. No es lo que yo quiero oír. Y la pierdo. Esa es la primera. Cuando vengo con mis ideas, pensamientos, sentimientos y no estoy doblegado a la palabra de Dios. Entonces dice, algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra, tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. ¡Wow! Ya estaba sembrada, pero viene Satanás con pensamientos, con sentimientos, cualquiera que sea, cualquiera de las cosas que traigas. Viniste con una pelea desde tu casa y el Señor dice que tienes que perdonar y llegas a tu casa y no lo haces, aunque Dios te estaba hablando, porque el pastor no podía saber que tú peleaste o que tú hiciste o que no podía. Dice el 16, otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría. ¡Wow! Sí, eso era para mí. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen, oiga bien, mire qué impresionante, cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Ya. Tomo la palabra, la recibo, me alegro, pero yo le voy a decir cómo yo me alegraba. Decía, el Señor, mis hermanos, al que hace mal, aquel cristiano que hace mal, Dios lo castiga.
la palabra venía a mí y decía, yo sabía, Señor, que tú vas a castigar a ese descarado y sinvergüenza. Porque este sí no tiene vergüenza, porque esos $100 que me pidió, mentiroso, y no me los ha entregado. No, ya tiene 3 meses, Señor, que no me paga. Así que dale su merecido. Y de repente el Espíritu me decía, pero tú debes 200. Ah, bueno, Señor, pero yo nada más tengo 2 semanas, yo no soy tan descarado. O sea, el mal lo traía y me contentaba, pero no resultaba nada en mí. Servía para yo condenar a otros. O sea, tomaba la palabra con alegría, me funcionaba, pero al momento cuando el Espíritu de Dios comenzaba a obrar, se desvanecía. No servía para nada. Acuérdense, donde cae la semilla es el corazón. Dependiendo, es la misma palabra para todos. Es la misma palabra que Jesús habló, es la misma, no es otra. Y va a caer en tu corazón. Y dependiendo de cómo esté tu corazón preparado para recibir esa bendición, esa palabra de Dios, tú la vas a entender, tú la vas a recibir, tú la vas a hacer, tú la vas a fructificar, tú la vas a multiplicar. Tú vas a hacer que crezca y vas a poder recibir de eso fruto. Fruto es como sembrar una mata de mango. Tú la siembras, la cuidas, la esperas hasta que crezca. 3 años, a los 3 años que una mata de mango comienza a dar fruto, 3 años, abonando, limpiando. 3 años. Por eso yo decía que esta parábola es progresiva. El fruto, la semilla, va a ir dando a tiempo. ¿Qué tipo de palabra cae en ti y tomas fruto? ¿Y cuál palabra crees tú en tu vida que no va a traer fruto? No depende del pastor, no depende de la iglesia, no depende de tus hermanos, depende de ti. Yo lo que he aprendido es que cuando cae la palabra en una zona rocosa, en una zona dura de piedra, la llevo para que dé fruto. Me doblego. Le pido a Dios inteligencia y sabiduría para que, me cuesta. ¿Usted cree que a mí no me cuesta obedecer? A todos somos carne. A todos nos cuesta obedecer. A todos. Pero empujo a la obediencia mi querer para traer la bendición. Para poder atraer esa bendición a mi vida, para comer de ese fruto. Mire, dice aquí, acuérdense que estas fueron las mismas palabras que dijo Jesús, no fueron otras. Voy a volverlo a leer y sigo. Otros son como sembrados en terreno pedregoso. Cuando oye la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen los problemas, oiga bien, cuando surgen las pruebas, la persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como los sembrados entre espinos, oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo
que esta no llega a dar fruto. No llega a dar fruto. ¿Qué es el fruto? ¿A qué se refiere Jesús con dar fruto? Dar fruto es que en tu corazón toda aquella dureza se deshaga. Este es el propósito de llegar a Jesús. Y que toda esta dureza en tu corazón, ¿ok?, se ablande y entonces nazca en ti a través del Espíritu de Dios amor. Este es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre. Doblegación total al Espíritu de Dios. Fruto, amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. ¿Sabe cuál es el problema, mi hermano? Que cuando venimos con expectativas humanas de los de afuera y no las que Dios espera de nosotros, porque claro, mis expectativas de Dios cambiaron totalmente cuando yo, y estoy seguro que usted también, cuando usted vino delante de Dios, usted estaba esperando que Dios hiciera y le diera todo lo que usted quería, como un hijo malcriado. Y que no me someto a nadie, no me voy a someter a nada, no me someto a ninguna iglesia, no me someto a ningún pastor, no hago nada, porque Dios me ama a mí. Esto era yo. Y además de que venía esperando recibir de Dios todo a mi favor y para que Dios me sirviera a mí. Porque no es el Dios que nos enseñaron, un Dios que te sirve a ti. Hoy entiendo que no se trata del Dios que me sirve a mí, es el Dios al quien yo tengo que servir y obedecer. Y esto lo cambia todo. Y cuando no entiendo estas cosas, no tengo oído espiritual. Y la semilla, primero que no entiendo, mire qué terrible, porque el Espíritu me ajusta. Mire qué terrible. Cuando no entiendo la palabra, como dice aquí, ¿verdad? Cuando no entiendo la palabra, no me puedo convertir a hacer lo que dice la palabra. No puedo, no me puedo convertir. Y como no me puedo convertir, porque no la veo, no la entiendo, no me puedo arrepentir. No puedo arrepentirme, no hay arrepentimiento. Y como no hay arrepentimiento, no hay perdón del pecado. Y como no hay perdón del pecado, no me puedo acercar a Dios. Por esto es que Jesús dice, no, para que no entiendan y se conviertan y se arrepientan. Por esto, a ellos solo por parábola. Por eso, mi hermano, cuando usted no entienda